En el episodio de Joe Rogan, vamos a ver, déjame nada más no echarles mentiras y decirles qué episodio es. Es el episodio número 1910. El episodio número 1910 de Joe Rogan con Mark Laita, se llama, o Mark Laita, se escribe Laita. Y este, este podcast me interesó mucho. ¿Quién es Mark Laita? Mark Laita es esta persona que tiene un canal de YouTube que se llama Soft White Underbelly. Y lo que hace Mark Laita es entrevista a drogadictos, prostitutas, pimps, a un montón de gente de Skid Row, una parte que está en Los Ángeles, que es un lugar en donde podríamos decir que la drogadicción se apoderó de él, ¿no? Es algo difícil de entender en estos tiempos, es algo raro, pero finalmente él se dedicaba a la publicidad anteriormente. Entonces, él hacía comerciales y un montón de cosas, se separó de eso y empezó a hacer entrevistas a estas personas. Tú puedes ir a su canal y son personas que han tenido unas vidas muy, muy, muy cabronas, muy cabronas. O sea, hay historias de incesto, historias de abuso, historias de drogadictos, ahí tiene más de 500 videos y todas las historias son desgarradoras y todas las historias son de personas que viven en este lugar, en Skid Row. Entonces prácticamente son personas sin casa, eh, son personas, él le llama hustlers o estas personas que son pandilleros o un montón de cosas, ¿no? Entonces son historias desgarradoras, pero durante el podcast hubo algo que me interesó mucho. Les voy a bajar un poquito aquí también porque me distrae un poquito el audio. Y fue esto. Joe Rogan le dice, oye, pero ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema real porque hay 70,000 personas en situación de calle en este lugar o en Los Ángeles en sí, que es un lugar que está Hollywood, ¿no? O sea, es increíble. Y él le dice que durante muchos años ha estado entrevistando a estas personas y él entiende que no es un problema que se pueda resolver porque es un problema que tiene demasiadas capas. Y me gustó mucho cómo lo puso y voy a tratar de describirles un poquito de las capas, ¿no? Dice, eh, la problemática es, oye, hay muchas personas homeless, ¿no? Hay muchas personas, muchos vagabundos. Entonces tú puedes decir que la primera capa es que son personas que no tienen dónde vivir. Entonces él dice, ok, imagínate que podamos agarrar cierto lugar, lo adecuamos y les damos dónde vivir. Pero eso no va a resolver el problema. Dice, porque ellos son homeless, porque si pelamos la siguiente capa, es que son adictos a las drogas. Y dice, ok, imagínate que les puedes dar casa y que puedes agarrarlos a todos y gastar mucho dinero y los comienzas a rehabilitar, ¿no? Entonces, es algo casi imposible de hacer porque son demasiadas personas, pero es que la mayoría, pues así son simplemente, no tienen casa porque son adictos a las drogas. Pero inclusive, si tú lograras limpiarlos completamente, pelas esa capa y la siguiente capa sería que la mayoría tienen problemas mentales. Entonces, dices, son personas que como tienen problemas mentales, aunque estén limpios de drogas, tengan donde vivir. Si tú les das $1,000,000, no sabrían qué hacer con él. Irías a la semana siguiente y ya no lo tendrían, ¿no? Entonces son personas que están acostumbradas a robar, a embaucar, a defraudar, a hacer fraudes, acostumbrados a ganarse dinero rápido y gastarlo rápido, ¿no? Entonces dice, eh, ¿qué pasa en esta capa? Es que ellos
si tienen, la mayoría de las personas con problemas mentales, hay alguien que los cuida, una familia que los cuida, y que por eso no terminan en la calle. Pero el detalle es que la siguiente capa es que estas personas vienen de hogares rotos en la sociedad. Entonces, hogares con padres ausentes o que su hermana es una prostituta, él tiene que ser un pandillero. eh, entonces, son estos problemas sistémicos donde no son familias completas o no tienen el apoyo más bien de las familias, ¿no? Entonces, eh, no, no existe un núcleo familiar de donde vienen y por eso terminan en lo que terminan, ¿no? Eh, no hay una guía de cómo vivir la vida o de valores o de empatía o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dices, esa capa también está muy difícil, pero todavía abajo hay más capas. ¿Por qué? Porque si todavía que vienes de un hogar roto, es donde vives. Y es que estos lugares son sistemáticamente donde no existe trabajo, no existe oportunidad de trabajo, no hay desarrollo, están llenos de pandillas, están llenos de prostíbulos, no hay oportunidades. Entonces, como no hay oportunidades, las familias están destruidas. Y entonces, como la familia se destruye, no cuida a los enfermos mentales que terminan siendo adictos a las drogas y que terminan. Entonces, es una cosa por otra, ¿no? Y dice, y entonces aquí se podría acabar el detalle, ¿no? Que finalmente, bueno, el problema es que si cuidamos, lo que podemos hacer es que cuidar a las familias para que esto no pase. Y dice, sí, pero cuando no hay oportunidades de trabajo, el sistema no te da nada, quiere decir que hay todavía una capa más. Y él dice, human greed, o sea, la codicia humana. Y entonces te das cuenta que finalmente es parte del sistema. La codicia, el generar el capital y todo, es lo que genera esto. Gente que quiere ser más rica es lo que provoca que existan estas personas trabajando ahí, ¿no? Entonces, es un poco difícil de asimilar, pero se me hizo interesante que el problema de un vagabundo tiene todas estas ramificaciones, pero al final, él lo que dice es cómo podemos empezar a cambiar esto. Y esto es lo que me gustó. Dice, si tú podemos empezar con que él dice, mi mamá me brindó amor incondicional. Y esto se me hizo muy interesante. Dice, porque una cosa es que te quieran, pero otra cosa es que te quieran incondicionalmente. Que te quieran seas lo que seas. No sé si les ha tocado familias en las que no los aceptan porque es homosexual, o no los aceptan porque es un don nadie, o no los aceptan porque la mamá está, bueno, luego el papá ausente, o no existe el padre, o finalmente pues, anda con difiel o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice, si tú le brindas a tus hijos amor incondicional, que sientan este respaldo, que sientan este lugar en donde pueden entender, si tú les enseñas valores, les enseñas empatía, es el mejor camino para que no terminen siendo escoria. Y que te lo diga una persona que ha entrevistado a más de 500 o 1000 perdedores, por decirlo así, se me hizo algo muy, muy, muy interesante de ver, porque la desigualdad la creamos nosotros mismos, pero también está a veces en esos pequeños actos que hacemos en resolverla. Y eso se me hizo muy, 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 muy bueno de este podcast. Como les digo, es el episodio 1910 de Joe Rogan. Se llama Mark Lyra, este invitado. Tiene su canal que se llama Soft White Underbelly en YouTube. Es muy bueno, también es muy bueno de ver. Y se los dejo aquí también para este es el segundo. El